Lección 13. Un mundo sin significado engendra temor. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. Aquí ya nos está hablando de la emoción que nos suscita el que el mundo no tenga significado, y lo que nos suscita es miedo, por supuesto, por supuesto. Si no te suscita miedo, es que realmente no. Si no nos suscita miedo es que lo hacemos pues con la defensa del miedo, pero claro que no suscita miedo un mundo sin significado. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. Qué puntualización, ¿eh? O sea, la idea de que el mundo sin significado te produce disgusto es la anterior, pero lo que va ahora más concreto es que cuando tú realmente no le encuentras significado al mundo, lo que tienes es miedo. Pero un mundo sin significado no es posible. Lo que no tiene significado no es posible, no existe. Sin embargo, porque no exista, no quiere decir que tú no puedas percibir algo que no tiene significado. Percibimos un mundo y somos muy propensos, por el contrario, somos muy propensos a pensar que sí, que lo que estamos percibiendo tiene significado y existe. Entonces, todo esto, esta propuesta de que lo que estamos percibiendo no tiene significado y por lo tanto no existe, nos engendra miedo, temor. Dice, el reconocimiento de esta falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados, o sea, en todos nosotros. Reconocer que no hay significado en este mundo produce una aguda ansiedad, muchísimo miedo en todos los que se perciben como separados. ¿Quiénes somos los que nos percibimos como separados? Todos nosotros, todos los que estamos aquí. Así que lo que pasa es que ante esa sensación de miedo tenemos una defensa nosotros, una defensa psicológica para no pasar, para no estar en ese miedo. Bueno, representa una situación en la que el Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a cuál de sus respectivos significados ha de escribirse en el espacio vacío que la falta de significado produce. Madre mía, el reconocimiento de esta falta de significado produce una gran ansiedad. Por supuesto, si todo esto en lo que tú estás basando tu existencia no tiene significado, te llenas de muchísima ansiedad. Es una situación conflictiva en la que Dios y el ego, que es el que da significado a lo que no lo tiene, a las formas, a lo que está pasando aquí, a lo que estás haciendo, Dios y el ego se desafían con respecto a cuál de sus... Es una situación... Dios no desafía a nadie, es la situación en la que tú te estás metiendo. Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a cuál de sus significados debe escribirse en el espacio vacío que la falta de significado produce. Total, nada. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que de otro modo el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente esto está en lo cierto. Este párrafo es un párrafo, no sé, con una profundidad impresionante. Lo alcanzamos hasta donde lo alcanzamos y luego seguimos para adelante. Pero no podemos dejar de reconocer que cuando decimos que este mundo que estamos viendo no tiene significado, nos engendra miedo, ansiedad. Entonces, ese miedo y esa ansiedad no nos dejarían vivir en este mundo. Por lo tanto, lo tenemos defendido, pero que está, está.
Entonces, cuando pasas por momentos de ansiedad en tu vida, yo paso por momentos, muchos momentos de ansiedad. Mi vida ha estado marcada y está por muchas noches de ansiedad y muchos días de ansiedad, porque no tengo una buena defensa contra este miedo existencial de que esto no es nada. A la vez, esa mala defensa, otra vez vuelve a ser entre comillas, me va llevando a poder ver ese miedo, aunque la ansiedad no es una cosa agradable. Pero bueno, aquí estamos todos haciendo lo que podemos. Entonces, ¿eso qué pasa dentro de ti? ¿Qué te pasa en esa situación de ansiedad? Estás con un desafío, el ego, que es el que ve este mundo de formas, es el que da sentido a que esto es un lápiz, y no es nada más que un lápiz. El ego dice, oye, si tú me estás desarmando mi sistema de pensamiento, porque en realidad no existe, yo desaparezco. El ego tiene una entidad mental en la que está basada todo esto. Entonces, cuando yo desaparezco, me pongo a la defensiva, no quiero desaparecer y utilizo el qué, el miedo. Entonces, su respectivo significado representa una situación de desafío en la que o bien está el ego en el mundo que estás viendo o bien está Dios. Y es como si estuvieras desafiando esas dos partes en ti, en el vacío que produce la falta de significado. En ese vacío que escribes, ¿escribes palabras de Dios o escribes palabras del ego? Pero ese vacío, esa ansiedad que tienes ahí de miedo, es la defensa del ego. No sé si se entiende. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que de otro modo el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia irrealidad. Entonces se abalanza, empieza a hacer de las suyas. Te empieza a meter miedo por todos lados, a ponerte obstáculos que dices, ostras, ostras, ostras. Dice, ¿por qué? Porque tiene miedo de que se demuestre su irrealidad y de que él deje de existir. Ese es el miedo del ego, dejar de existir, como es el miedo nuestro, dejar de que este mundo no tenga significado, no tenga existencia. Y está en lo cierto, porque este mundo irreal de formas es un mundo basado en pensamientos irreales y no son pensamientos de Dios, pero esos pensamientos quieren estar ahí, están bajo un sistema mental del ego, desea estar de esa manera y cuando se le dice esto no es real, tú no eres real, el ego tiene miedo de perder su irrealidad y entonces se defiende frenéticamente. Se abalanza frenéticamente y quiere establecer sí, sí, sí. Si a ti te duele un pie, te duele un pie, te duele un pie, te duele un pie y no tienes más que el dolor de pie. Ya no puedes estar con tu mente, o sí, si tienes una trascendencia cada vez más evolucionada, puedes decir, este dolor de pie no es real, este dolor de pie lo entrego, este dolor de pie es un milagro para todos los que tienen dolor de pie, un instante santo, todo lo que te dice el texto. Ahora el ego ahí está aferrándose a que te duele el pie y quédate aquí, porque el dolor hace que esto sea real. Entonces, bueno, esa es toda la defensa que hay. No sé si se entiende, si por favor algo no queda claro, que todo no se puede aclarar, pero bueno, en lo que estoy diciendo, ponérmelo en comentarios y lo hablamos. Tercero, es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y a aceptarlo sin temor. Venga, aquí ya estamos con, vamos a ver, tanto miedo, escucha, te dice. Es esencial que tú aprendas, estás aprendiendo a perder el miedo a la verdad. Entonces, es esencial que aprendas a reconocer que lo que no tiene significado se puede aceptar sin miedo.
aceptarlo sin temor, lo que no tiene significado, no pasa nada. Si tienes miedo, no podrás menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Esto es una manera de aprender a deshacer el miedo. Si tienes miedo, no puedes más que dotar al mundo de atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti, que te equiparas con él. Vamos, vaya lección. Vamos a ir entendiendo qué es lo que nos quiere decir aquí. Tenemos que reconocer que, que el que no tenga significado el mundo no tiene por qué engendrarnos miedo, pero nos lo engendra, eso seguro. Pero tenemos que aprender a deshacer ese miedo y para eso tenemos una guía espiritual. Está Dios, está Jesús, está el Espíritu Santo con nosotros. Nosotros solos nos metemos en el miedo. Esencial, por lo tanto, se te está enseñando a que aprendas a reconocer que lo que no tiene significado no tiene por qué producir temor. Acéptalo. Porque si tienes miedo, no vas a poder nada más que darle atributos, darle razón a este mundo y abarrotarlo de imágenes y de pensamientos que no existen. Porque el miedo se está traduciendo en mí, que soy hipocondríaca. El miedo es, ay, que me voy a morir mañana, ay, que tengo una enfermedad, ay, que a ver qué va a ser esto. Pero si no eres hipocondríaco es, ay, que me voy a quedar sin trabajo, ay, que no voy a llegar a final de mes, ay, que a mi hermano le pasa algo, a ver qué le va a pasar, ay, que a mi hijo. Todo eso, todos esos temores que tenemos aquí son excusas o medios que utiliza el ego para que sigas creyendo en este mundo, tu propio ego, tú mismo. Si tienes miedo no puedes más que dotar al mundo con atributos que no posee porque no tiene significado, ni que te vayas a quedar sin dinero, ni que a tu hermano le vaya a pasar algo, ni que tu hijo vaya a tener un accidente. Todo es algo totalmente inventado, ilusorio, que lo vivimos como real. Entonces el miedo hace que le demos realidad al mundo. Dice, para el ego las ilusiones, todo lo que pensamos es ilusorio aquí, son dispositivos de seguridad. Ay, que esta noche mi hijo no viene a casa a ver si le va a pasar algo. ¿En qué estás creyendo? En un mundo donde pasa algo, donde está amenazado, donde la muerte está continuamente acechándote. Estás creyendo en ese mundo cuando tienes miedo de que tu hijo llegue tarde por la noche, por ejemplo. Entonces eso para el miedo, para el ego es una seguridad. Y entonces lo es para ti porque te estás identificando con el ego, con un estado tuyo mental que deseó separarse de Dios. Y para que ese deseo se mantenga vigente, el miedo es la condición indispensable para creer en la separación y en un mundo que no existe, porque el mundo sin Dios no existe. Bueno, los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces sin exceder 1 minuto cada vez, fijaros que nos dice que nos acostumbremos a esta idea muy poquito a poco, que o sea, tú no puedes coger hoy y decir esto no existe. Este lápiz no existe, no existe nada, yo no tengo miedo ni tengo nada porque esto no existe. Mentira, te estás engañando a ti mismo, estás volviendo a envolver el miedo en capas y capas defensivas, pero eso no te libera del miedo, ni muchísimo menos. Al contrario, lo deja ahí bien resguardadito para que no te perturbe y tú te puedes inventar que no tienes miedo. Da igual. Mientras tú creas en estas formas, vas a tener miedos, que es imposible. Lo que pasa es que el miedo, en mi caso, está muy mal defendido.
Pero para que nos adaptemos a este mundo, el miedo tiene muchas buenas defensas. Bueno, no me voy a extender más. En los ejercicios de hoy deben hacerse 3 o 4 veces sin exceder un minuto. Esto nos quiere decir que todas estas gotitas que nos van metiendo poquito a poco, tienen que tomarse poco a poco, porque el nivel de ansiedad que tienes cuando descubres que esto no es verdad no te va a dejar. Así que poquito. Y que el nivel de ansiedad luego no es nada, te dice, pero lo tienes. Entonces, es una guía tan dulce, te conoce tanto, sabe hasta dónde puedes tolerar, que te da exactamente la dosis que tú necesitas para ir saliendo de todo este entramado mental que nos ha aprisionado y en el que estamos metidos. Entonces, 3 o 4 veces, no te excedas de un minuto y han de practicarse de manera distinta ligeramente a las anteriores. Vamos a ver cómo. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados y luego abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. A ver, la idea de hoy es: un mundo sin significado engendra temor, ¿no? Nos dice que apliquemos la idea con los ojos cerrados. Un mundo sin significado engendra temor. Luego abrimos los ojos, miramos lentamente alrededor y digo: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras alrededor. Vale, estoy contemplando, esto para nuestros adentros, un mundo que no tiene significado. Repite y luego cierra los ojos y concluye con: un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Madre mía. Un mundo sin significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Vale, o sea, primero es la frase de hoy del día, que es: un mundo sin significado engendra temor. Abro los ojos, voy mirando todo indiscriminadamente, aleatoriamente, y digo, observándolo todo sin detenerme en nada, digo: un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Cierro los ojos y digo: un mundo que no tiene significado engendra temor porque estoy compitiendo con Dios. Dice: tal vez te resulte difícil evitar resistirte de una forma u otra a esta última afirmación. Estoy compitiendo con Dios, por eso el mundo sin significado me da miedo. Porque detrás del mundo sin significado está Dios. Estoy compitiendo con Él. Y competir con Dios, bueno, es una idea totalmente descabellada que tenemos nosotros. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte de una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuera la forma en que esta resistencia se manifieste, recuerda que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. Nos vamos a resistir probablemente a esta afirmación de que un mundo sin significado me da miedo porque creo que compito con Dios. Nos resistiremos, nos dice, nos conoce perfectamente. La forma de la resistencia se manifiesta de infinitas formas, pero date cuenta de que esta resistencia en realidad te está hablando de que tienes miedo a la venganza de tu enemigo. Porque si tú estás compitiendo con Dios, tienes un miedo a que Dios te gane tremendo. Dios es tu enemigo entonces. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás
por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Dios es tu enemigo, tienes muchísimo miedo, por eso te resistes a aceptar el mundo sin significado, por eso le das significado a este mundo, y observa cualquier señal de temor que está en esta afirmación, porque ese señal de temor te dice que es verdad, que tienes miedo de Dios. Bueno, sexto, a ver si ya es el final, esto sí. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún no puedes reconocer porque eres todavía muy inexperto. No te enfrasques en esta última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Por ahora es suficiente. Es una lección potente, ¿eh? Es la primera vez que se intenta exponer. ¿Quién intenta exponer esto? La mente que está ya sana, que ya ha sabido salir de todo esto, la mente de Jesús. De Jesús y de todo lo que, de todos los seres que han podido trascender todo esto es lo que nosotros estamos aprendiendo. Y dice, es la primera vez, y habla en plural, es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita, te está explicando causa y efecto. Tienes miedo de no darle significado a este mundo porque la causa de que tengas miedo a que no le das significado a este mundo es que tienes temor a Dios. Y tienes temor a Dios porque Dios se ha convertido en tu enemigo. Y la venganza de tu enemigo sobre ti es algo que a ti se te hace incontrolable porque Dios sabes que es el creador. Entonces, hasta ahí. No nos intenta explicar más, vamos a quedarnos ahí. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que tú aún todavía no puedes reconocer. Eres muy inexperto, muy bebé, pero te lo estamos empezando a explicar. No te enfrasques en esta última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Eso es suficiente por ahora. Vale. Ya está. Ya te lo ha dicho, no te obsesiones, no te quedes ahí, todavía no lo puedes entender, simplemente practica 1 minuto o menos 3 o 4 veces al día. Ya se te ha dicho todo lo que de momento se te va a decir y ya se te dirán más cosas. Tranquila, estás totalmente arropada, protegida, confiada, no te puede pasar absolutamente nada. El miedo es inexistente, aunque tú todavía creas en él, y por eso, como todavía crees en el miedo, se te está ayudando a irlo disolviendo pasito a pasito. Así que nada, vamos a hacer el ejercicio hoy. La lección es muy contundente, por lo menos para mí, en el proceso de descubrimiento de lo que soy. Un mundo sin significado engendra temor. Lo hago con los ojos cerrados. Un mundo sin significado engendra temor. Este mundo que estoy viendo, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Contemplo un mundo que no tiene significado. Un mundo que no tiene significado engendra temor porque estoy compitiendo con Dios. Un mundo sin significado engendra temor porque estoy compitiendo con Dios. Bueno, pues estos son los ejercicios de hoy. Las prácticas 3 o 4 veces suficiente, 1 minuto, no pases más. Y aquí está toda la explicación y ya está. Simplemente practica las 3 o 4 veces al día. No te quedes aferrado a algo que todavía
Eres inexperto, somos inexpertos y nos están dando la manita para dar los pasitos. No podemos andar solitos, ni muchísimo menos. Así que tranquilos, dejándonos que nos guíen al ritmo que nosotros necesitamos. Muchas gracias por compartir. Vamos a la meditación.